Buenos días, ya estamos en live, esperemos que sí, esperemos que ya estemos en live, en estos momentos, parece que sí. Buenos días a todos, bienvenidos a este live. Vamos a continuar con ese famoso resolutivo con unos argumentos absurdos y que son ilícitos además, que presentó el Tribunal de Alzada para defender su resolución. Obviamente, pues ellos fueron los que sentenciaron a Jorge Fernández González y ellos no se van a desdecir. Entonces yo me comprometía a seguir con ustedes hablando del caso, y hoy voy a tomar otros testimoniales. Hubo un perito que presentó la fiscalía, que presentó una sábana con el uso del celular de María del Pilar después de la hora presuntamente del asesinato, que fue la hora del plagio, que fue el 2 de julio del 2017 a las 7:32 PM. Bueno, ese celular se utilizó con 5 MS a a las 11:36 de la noche del mismo día, o sea, después de que supuestamente pasó eso, y otros 4 SMS se presentaron entre 9 y 11 de la mañana del día 3 de julio. ¿Saben qué está explícito allí, plasmado en el resolutivo? Que no, que son mensajes que entran en automático, que son mensajes de asuntos comerciales. Bueno, entonces ellos argumentan que no se usó el celular. Entonces, si se registraron 5 SMS y se presentan en una sábana, el celular estaba activo, o sea, estaba encendido. Y eso fue en otra antena, en otra carretera, lejos de ahí, hacia donde Jorge, mi hijo, denunció que se llevaron a su esposa. Ese, ese, esa excusa es absurda y es falsa, y bueno, es infundada. Otro perito en fauna y también el químico que dijo que la persona estuvo ahí 24 días, pues se contradicen, porque la perito en fauna dice que la persona fue movida y fue esparcida los restos por la fauna, y que toda la carne, porque no tenía carne del cuello hacia abajo, nada más del cuello hacia abajo, había sido removida por la fauna. Bueno, el asunto es que el esqueleto, el osamenta, estaba articulado y tenía falanges. Entonces eso contradice lo que está argumentando la perito en fauna, de que fue removido el cuerpo de ahí por los animales, y que pues por eso también dijeron que no había esas dos sustancias que empiezan que es cadaverina y putrescina. No se presentaron esos dos, porque decían que esos se presentan en tejidos blandos. Eso dijo el químico, el perito que llevaron. Y que la otra señora había dicho que el cuerpo había sido removido de ahí, o sea, por eso no se presentaba en el suelo, la muestra de suelo que tomaron, esas dos sustancias que son las que comprueban que algo se descompuso allí. Pues fíjense que no se contradicen, porque estando el cuerpo articulado y estando la parte inferior del bikini de María del Pilar allí presente a un lado de la osamenta con sus falanges y todo, eso quiere decir que la fauna no tocó el cuerpo, o sea, ese cuerpo no estuvo 24 días en ese punto inmóvil. Eso es un hecho, se contradicen esas dos testimoniales y están plasmadas como muy científicamente fundadas, y pues no, para nada. Sí están a lo mejor, pero mal hecho.
Tenía falanges, como les digo, y estaba el bañador en la parte inferior de su bañador abajo y la parte superior no. Había una camiseta XL allí que no quisieron revisar. Obviamente así traían a María del Pilar con esa vestimenta. Y bueno, el crimen organizado se la llevó y luego la fue y la dejó allí. Eso sí lo comprobamos nosotros. Claro que nos desestimaron a nuestros peritos en ese tema, que fuimos a comprobarles que el cuerpo no estuvo allí, que fue dejado allí, fue sembrado, como se dice. Eh, Otro perito que hablaba de comportamiento humano y de ¿cómo le llaman? Comunicación verbal y no verbal. Bueno, él fue y dijo una sarta de mentiras hablando mal de mi hijo, presentándolo prácticamente como un criminal, pero él nunca lo entrevistó. Él jamás vio un video de Jorge, vio un video que dice que no lo vio, que no estaba claro, que era una cosa que no pudo verle ni los ojos ni nada. Entonces él no puede asegurar que Jorge es un tipo malo, pero se basó, y ahí está plasmado también, en el informe de un policía. Entonces es la opinión de un policía la que este señor revisó, no la entrevista con un criminal, como él lo describió en el juicio. Y vean el resolutivo del voto particular de Morales Cadena, en donde él explica perfectamente bien que este señor no tiene bases científicas para asegurar lo que está diciendo y que está totalmente infundado todo lo que argumentó este señor en el juicio. No voy a decir nombres más que del magistrado Morales Cadena, pues sí, pero de los peritos no los voy a mencionar por respetarle su identidad, no los vaya yo a fastidiar. La opinión que dio, esa es otra que usaron, que un policía de España escuchó una llamada de Jorge hacia Raquel, su cuñada, y que el policía dijo que Jorge le parecía su opinión muy personal, es que Jorge estaba mintiendo. Bueno, en primer lugar, Jorge es criminólogo y Jorge estaba hablando con su cuñada. Número uno, le estaba tratando de explicar que a su hermana la habían plagiado y que de qué manera tú le explicas a un familiar que está a 10.000 kilómetros de distancia que su hermana tiene un grave problema. Entonces, le estaba diciendo que pues un grupo del crimen organizado, que ya los andaban buscando, que era muy fácil, que era muy factible que la encontraran, que era muy factible que encontraran al grupo. Le estaba a él dando una información muy delicada, muy sensible, y le estaba diciendo, no le estaba mintiendo, le estaba diciendo suavemente cómo estaban las cosas. Y sí, efectivamente los estaban buscando, porque él lo denunció y los estaban buscando. Entonces, ese policía no firmó una declaración, o sea, no hizo una declaración firmada, o sea, no existe un documento, no hay una prueba documental que se llama firmada y entregada en la fiscalía de Alcira, España, en donde se pueda validar esta opinión de este señor. Esta opinión debe de ser borrada totalmente de los expedientes porque no está el artículo 217 de nuestro Código Federal de Procedimientos Penales, lo invalida totalmente, no existe como prueba ese documento, no existe como prueba. Entonces, de ese tipo de cosas son las que estuvieron ellos basándose para sustentar sus argumentos de validez y de que estaban dando por cumplida una ejecutoria que les exigía pruebas circunstanciales que tuvieran inferencias lógicas, que fueran plurales, concomitantes, que fueran diversas y que presentaran otras hipótesis. Pues no presentaron ninguna hipótesis.
Muchas gracias, Dios los bendiga. Ya se me acabó el tiempo. Bye.